yo creo que yo lo subestimé. Yo no me imaginaba que el chavismo era capaz de someter al hambre intencionalmente al país. O sea, yo en un principio no creí que eran capaces de eso, ¿sabes? De entregar el Esequibo, viniendo del, ¿sabes? Del estamento militar, de darle medio país a la guerrilla. O sea, al principio, de verdad me doy cuenta que lo subestimé en su maldad. Y la otra parte, yo creo que yo sobreestimé a algunos actores de la oposición que creía que eran compañeros de lucha. Oye, Luis, ¿sabes? A mí me sacó la Asamblea Nacional la oposición, de acuerdo con el chavismo, pero yo les era incómoda y pidieron mi cabeza. Entonces, y después me enteré de muchas cosas. Yo no lo podía creer, de verdad no lo podía creer. Porque yo decía, una cosa es que tengamos diferencias y otra cosa, pero me entregaron. Entonces, bueno, yo creo que allí uno aprende y tú dices, bueno, fui ingenua en algunos casos. Yo tiendo a ser el tipo de persona que confío en la palabra y en ese sentido tengo que ser más, bueno, yo creo que estos golpes me han hecho más precavida, ¿sabes? Y yo tengo un buen feeling, un buen instinto y un buen olfato. Generalmente las mujeres lo tenemos, pero prevalecía como el dar el beneficio de la duda, ¿no? Hoy en día tengo conciencia de la responsabilidad que tengo con el país y con aquellas personas que han confiado, que han venido a trabajar con nosotros, del riesgo que asumimos. Y mi principal responsabilidad es cuidarlos, protegerlos. ¿Ha valido la pena todo lo que ha pasado en la vida? Sin duda. Y lo volvería a hacer. Incluso después de tantos años y tantos costos. Pero fíjate que tú vienes de una familia de empresarios, con un papá importantísimo en la historia de Venezuela, un tío que trajo la energía a Caracas. Te has podido dedicar a ser empresaria también, ¿no? Ese era mi plan, porque además nosotros somos 4 hembras en la familia, entonces yo siempre sentí así como que yo le voy a demostrar a mi papá que no hacía falta tener hijo varón. Entonces yo fui toda la vida como la colita de mi papá. Yo siento que yo crecí agarrándole la mano, entonces estudié ingeniería como él y bueno, seguí sus pasos y ese era mi plan de vida, ¿no? Y mi papá fue un hombre visionario que amaba Venezuela y tenía ese sentido de la responsabilidad por el bienestar del país, ¿no? Y todo lo que tenía lo invertía aquí, era siempre generar empleo, generar riqueza para el país. Y bueno, eso fue lo que yo aprendí en mi casa. ¿Y en qué momento te volviste política? Sabes que muchas veces me han preguntado eso y es difícil porque es como una sucesión de eventos. Fue algo que nunca busqué. De hecho, yo crecí como mucha gente de mi generación viendo la política de los políticos con mucho rechazo, ¿no? Y decía cualquier cosa menos político. Aunque en la universidad yo fui presidenta del centro de estudiantes, o sea que ya había ahí como una cosita. Pero yo recién graduada me fui a trabajar en el interior, en las empresas del papá, del grupo que mi papá presidía, y esa era mi vida. Y un día en estado, llego a Caracas y mi mamá me dice, acompáñame a un centro del INAM. Y yo, ¿qué es eso? Que me dice, el Instituto Nacional del Menor. Esa era una cárcel para niños. Lo que yo encontré fue eso. O sea, eso, Vanessa, cambió mi vida. Yo creo que el hecho de estar embarazada también te daba como una sensibilidad particular, pero yo dije, no. O sea, yo no puedo seguir viviendo mi vida en esa realidad sin hacer algo sobre esto. Y dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi carrera, todo. Mi papá no lo podía creer. Y yo pensé que iba a ser por unos meses. Y dije, yo tengo que hacer algo para cambiar esta realidad. Y esos meses se convirtieron en 8 años. ¿Esto era una cárcel para niños? Era un centro de reclusión de niños que habían cometido algún delito. Desde menores hasta homicidio. Niños de entre 8 y 18 años. Creamos la Fundación Atenea y fue el primer modelo de gestión mixta, es decir, en este caso una asociación de la sociedad civil asumía la responsabilidad de conducir un centro que es del Estado y seguía siendo del Estado, y buscamos financiamiento privado y lo transformamos en lo más parecido que podía ser un hogar, con el objetivo de reinsertar a los niños de vuelta a su casa. ¿Eso fue con tu mamá? Correcto, con mi mamá. Que tu mamá era una tenista, la locura. Es decir, todos los torneos, todos los premios que una mujer tenista se pudo ganar
en Venezuela se los ganó ella, ¿no? Sí, por muchos años mi mamá fue número uno, la primera raqueta del país, y además una mujer con un temple y una voluntad increíble, ¿no? Y mi mamá nos educó además con mucha conciencia, todas, a las 4, diciendo, o sea, quienes más tienen que dar. O sea, mi mamá nos exigía muchísimo. No, pero además muchísimo. ella misma súper exigente. Súper competitiva, ay, Claro. todavía. Y entonces ella organizaba este centro, la Fundación Atenea, y ahí comenzaste. ¿Y qué dijo el papá cuando le dijiste, no, yo me voy a dedicar al trabajo social, o a qué fue? Bueno, yo lo que le dije es, papá, o sea, tú me has enseñado que tenemos una responsabilidad sobre este país. Tú no puedes tener islas de excelencia, es decir, empresas que funcionen bien, que sean competitivas, productivas, mientras hay esta realidad. Yo siempre vi o aspiraba que Atenea se convirtiera en un modelo, no solamente para atender esos niños, aunque tocar la vida de uno ya obviamente justificaba todo, pero lo veíamos como un modelo que podía ser ampliable a todo lo que es la gestión de servicios en el área social y sobre todo en la atención de los sectores más vulnerables del país. Estos son niños abandonados, que han sido maltratados, que los han expulsado de su familia. Entonces era, para mí, a mí me cambió la vida. Yo debo decir que yo hasta ese momento no había vivido de forma tan cercana la realidad de un ser humano que no tiene a nadie. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese momento tenía como 23, 24 años más o menos. Estaba joven. Sí. Claro, te casaste jovencita, ¿no? No me toques esa tecla. Que además yo era la que le decía a mi amiga, no, yo no me voy a casar nunca, primero voy a hacer mis 3 posgrados, etcétera y tal, y fue la primera que me casé, porque me enamoré. ¿A los 21? Más joven. ¿20? Más joven. ¿Verdad, María Corina? No, sí. Muy joven. Pero déjame decirte, viendo hacia atrás, claro, yo me perdí muchas cosas que tuvieron mis amigas, de la rumba, los viajes, la cosa. Pero tuve mis hijos joven y tengo hoy una relación maravillosa con 3 seres humanos que justifican todo, ¿no? O sea, son ellos, yo los quiero a ellos de hijos. O sea, que yo no hubiera cambiado no miro hacia atrás pensando cómo hubieran sido las cosas distintas. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve. Y mis años así, de mis hijos chiquitos y de maternidad, es algo que guardo con mucho amor, muy adentro. A los 30 años tenías 3 hijos. A los 27. Ya 3 hijos. Y eso es ser mamá. Y además seguiditos, o sea que bueno, pues eso es economía de escala, ¿no? Yo iba una vez al médico y llevaba a los 3 chamos. Pero ser mamá es difícil. Y ser mamá en Venezuela tiene que ser más difícil desde todas las ópticas. Si eres una mamá que eres trabajadora, si eres una mamá que la estás guerreando en este país donde todo el mundo está guerreándola, si eres una mamá perseguida, que hace política, que mete el dedo en la llaga todos los días como tú, que ser difícil, ¿no? Fíjate, en Venezuela la mayoría de los hogares son lo que el padre Alejandro Moreno llamó la familia matricentrada, porque en más de la mitad de los hogares no está la figura del padre. Entonces las familias se estructuran alrededor de la mujer, la mamá y la abuela, y la tía o la vecina. Entonces, yo también pasé por eso, porque nos divorciamos con mis niños pequeños, ¿no? Entonces, si bien ha sido un papá excepcional, pues los niños viven conmigo. Y fue una dinámica muy difícil, porque empieza a aparecer lo que yo creo que nos atormenta en las mujeres de nuestra generación, que es la culpa. Porque si estás en el trabajo, no estás con los hijos. Si estás con los hijos, no estás dando la lucha por tu comunidad o por tu país. Si estás en eso, no te ocupas del trabajo y tu profesión. Al final es todas las facetas, porque queremos hacerlo todo y queremos hacerlo todo bien. Y lidiar con la culpa, para mí ha sido el desafío más grande. Después de todo este transitar por tantos años, María Corina, la madurez que te ha dejado la experiencia, reflexionar sobre todos los episodios de la política venezolana, ¿cuáles serían las claves que el venezolano necesita para elegir correctamente un liderazgo diferente? Bueno, mira, lo que ha pasado es horrible, y yo creo que todos los venezolanos hemos sentido repugnancia, ¿no? De lado y lado, y eso hay que asumirlo.
Y evidentemente que eso genera en la sociedad una profunda desconfianza, descreimiento, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo invertí todo, confié, arriesgué mi vida, mi familia, y entonces terminó siendo más de lo mismo. Entonces yo sí creo que este es un momento donde la gente está, no es verdad que está desconectada de lo político, yo creo que eso es totalmente falso. Porque después de estos 23 años de lucha y la pela que hemos pasado, tú me vas a decir si esto se resuelve, que anuncien un aumento de precio, de sueldo. La gente sabe que eso salía agua. O sea, la mamá venezolana se ha convertido para mí la mejor economista del planeta. Sabe qué es la inflación, cómo la produce y cómo lidias con ello, ¿no? Entonces, yo creo que la gente está muy clara que si no hay una solución política de un cambio total, aquí este país no se va a arreglar y no se va a parar la migración y vamos a seguir teniendo una generación de chamitos que están creciendo sin comida, sin salud, sin educación y sin mamás. O sea, tú te das cuenta de lo que esto significa para un país, una generación completa. Por eso los que dicen, no, hay que esperar al 2030. Y tú le estás condenando a estos niños ¿a qué? A 8 años de hambre e ignorancia. Una sociedad no puede asumir esto. O sea, ni éticamente, ni económicamente, ni políticamente. Entonces, ¿qué cree que estoy convencida que la gente quiere hoy? La gente quiere confiar. Confiar. O sea, dime la verdad. ¿Dónde estamos parados y qué vamos a hacer? No quiero más conchupancias, más acuerdos por detrás, que me vengo a enterar después. Dime la verdad. Y yo creo que ese es el gran compromiso y desafío que tenemos. Decirle a los venezolanos, esto es lo que hay. Y vamos a darlo juntos. Y esto es lo que yo soy. Y yo creo que allí donde está en este momento la posibilidad de una enorme conexión y la construcción de mucha fuerza a lo que viene. Al final, lo que le pido a Dios es que el día de mañana mis hijos me perdonen los momentos que yo no he estado y que al final ellos digan, pues valió la pena, mamá. ¿Cada cuánto los ves? Depende, varía. Por lo menos, no menos de una vez al año, bueno, salvo en la pandemia, por supuesto. Pero imagínate, una vez al año es poco, ¿no? No, a veces un poco más. Mi papá murió y eso hizo que mis hijos vinieran más veces el año. ¿Ellos no pueden venir a Venezuela? No, sí. Pero es peligroso. En Venezuela todo es peligroso. Sí. Desde hace 10 años no puedo salir del país. Desde hace ya como 7 no me puedo montar ni siquiera en un vuelo comercial doméstico, ¿no? Yo digo que yo no sé cómo se ve mi país desde el cielo, pero gran error, porque ellos se equivocan. Me han hecho vivirlo desde adentro. Yo conozco cada carretera, cada curva, cada hueco en el pavimento, ¿sabes? Las areperas, las alcabalas, y la gente me conoce. Y te podrás imaginar la impresión que es cuando me paro en la alcabala, bajo el vidrio y soy yo. Entonces la gente... ¡ah! Mira, pero estaba viendo para la preparación de esta entrevista, no te pueden entrevistar en radio, no puedes salir en televisión, no puedes montar en avión. Tu casa está perseguida, viene uno y no le entra el celular. Es decir, es fuerte. Es muy fuerte. ¿Te acostumbraste? No te puedes acostumbrar. Yo permanentemente me recuerdo que esto no se puede normalizar. Como no se puede normalizar el dolor, como no se puede normalizar el miedo, como no se puede normalizar el hambre. No, esto no está bien y hay que recordarlo todos los días. Ahora, ¿tú sabes quiénes son héroes? Porque al final yo tengo esta oportunidad de hablar contigo y el mundo nos ve, presiona, eso eleva el costo político de que nos hagan más daño. Pero aquí hay millones de héroes, de heroínas en todo este país, que nadie los conoce y que ponen su casa, ponen su carrito, ponen su comercio, ponen sus ahorros, dan su vida todos los días y que cuando me ven, ¿sabes? Me lo dicen, ¿sabes? Confío en ti, no te rindas, no me abandones. Eso es lo que más me repiten, ¿no? Y es un recordatorio permanente todos los días, ¿sabes? De un compromiso que es de vida, que esto va mucho más allá de una lucha electoral o política. Eso es lo que algunos no entienden. Lo ven en la superficie. Y por eso no entienden nada de lo que está pasando en Venezuela. Que es muy profundo, calado.
Yo lo repito siempre, mira, esto es una lucha ética por la verdad, es una lucha existencial por la vida y es una lucha espiritual por el bien. Y la gente en la calle, en los campos, está clarísima. Las élites son las que no entienden. Gracias a la tecnología, Luis. Gracias a que existe WhatsApp o FaceTime. Y te digo que es muy duro. Y yo creo que el día de mayor angustia que yo tuve fue cuando se graduó un chamito chiquito, porque los tres tuve que sacarlos y estudiaron afuera. Y efectivamente la prohibición de salida del país es una cosa totalmente arbitraria y constitucional, lo que tú quieras. O sea, una persona se antojó que yo no salgo, no sales, punto. Y literalmente cuando se graduó Ana Corina en la primera me dolió horrible. Después fui con Ricardo y cuando fue mi hijo menor, Enrique, yo sentía que no puedo fallarle a los tres. Y literalmente yo fui a rogar. O sea, pero si ustedes saben muy bien que si yo me quisiera ir de este país me hubiera ido hace mucho tiempo. Mi problema no es salir, mi problema es regresar. Y yo por un día. Y me dijeron que no. Y te juro que esa noche yo no dormí y fue el momento donde, si tú me dices si alguna vez he estado a punto de dejarlo todo, fue esa noche. Y al día siguiente fue muy lindo porque por supuesto no me fui, y no me fui por mis hijos y por los tuyos y por todos los hijos venezolanos. Me llamó Enrique y nos estábamos así, ya estaba todo vestido, sentado para su graduación. Me dijo, mira mamá, ¿tú te das cuenta que tú eres la que está más cerca? ¿Y cómo es eso? Tú estás aquí conmigo, en mis piernas. Y cuando subió a recibir el diploma, me llevaba a mí aquí así, en todas las fotos me ponía a mí así y me decía, tú estás aquí. Entonces, yo creo que eso de alguna manera rebaja mi culpa, pero no mi dolor. No mi dolor. Como mamá siento que les he fallado en momentos muy importantes. Vi a Capriles, vi a Ledesma, vi a Leopoldo, a todos, a Guaidó, y todos van silenciándose, todo se va apagando. Tú eres la única que queda con ese coraje que uno de verdad dice, wow, ¿por qué? Tú dices, ¿por qué esto no es lo mismo? Yo te diría, porque nosotros no somos los mismos hoy. ¿Nosotros somos quiénes? Los venezolanos. Y el régimen no es el mismo, tampoco. El régimen es peor. Pero está más débil, mucho más débil. Sí, es más burdo, más descarado, más opresivo, sin duda. Pero eso es una señal de su debilidad. Ellos recurren a la violencia porque no tienen ya otros mecanismos de imponerse. El régimen perdió toda su base social. Cuando digo toda su base social. Pero también esa capacidad de extorsión y de chantaje con la caja de comida. Si no vas a la marcha, pierdes la caja de comida. Si participas en la primaria, te quito la bombona de gas, pierdes el bono. Y dicho en palabras de una gocha bellísima, una madre que me agarró en Bailadores el año pasado cuando yo le decía que no había que caer en el miedo de esto. Miedo. ¿Qué más me van a quitar? Me quitaron mis hijos, María Corina. ¿Qué más me van a quitar? Esto es tan poderoso que yo estaba en un pueblo de Nirgua. Termino un acto, pero así, miles de personas, que es una belleza, porque no hay transporte público, no hay gasolina, no hay medios. Y la gente se entera. Y hay gente que va caminando horas para verte, para llegar, para encontrarnos, para abrazarnos, una cosa muy poderosa. Entonces termina esta actividad y está una maestra ahí, una me jala, me dice, yo te tengo que contar lo que me acaba de pasar, María Corina. Cuando tal, yo me llamo Carmen. Yo estaba ahí parada esperando que tú llegaras. Y en eso me tocan así por detrás y me volteo y me dice, mi jefa de calle. La jefa de calle es una figura en la estructura del chavismo, que es la que está en cada calle vigilando. Y la que dice, a este le das la bolsa de comida, a este no le das el bono, a este lo amenazas, a este me le marcas la casa. Esta mujer se voltea y le dice, ¿tú qué haces aquí? A la jefa de calle. Y ella le dice, mira, Carmen, yo tengo un solo hijo, tú lo sabes, está en Lima. Mi hijo se enteró esta mañana que María Corina venía para el pueblo y me dice, mamá, yo quiero que tú vayas, que la escuches. Le grabas el mensaje y me lo mandas. Y mamá, si María Corina gana la presidencia, yo regreso al pueblo. Y esta mujer le dice, Carmen, dime qué tengo que hacer. Y esto se repite en todas las calles de Venezuela. Es muy poderoso. La mamá que me dice, el padre que me dice, el abuelo, tráeme a mi hijo de vuelta a casa.
¿Qué tengo que hacer? Por eso te digo, esto no es una elección más. Y por eso ya no somos los mismos. Y por eso nosotros hemos logrado derribar todas las barreras que el sistema había construido. Porque lo primero que se propuso Chávez fue dividirnos. Que si ricos y pobres, blancos y negros, izquierda, derecha, los que estamos adentro, los que están afuera, o sea, todo. Y paradójicamente, la pobreza, la violencia y la separación de la familia nos ha unido. Y yo voy a estos eventos. Bueno, yo acabo de estar hace 2 días en Mariara. Ese era el enclave del chavismo. Es más, allí surgió el Tren de Aragua. Allí es donde está sometida a la extorsión y a la mafia, un pueblo donde la oposición jamás ha podido entrar ni hacer campaña ni nada. Y hiciste campaña. Me dicen, hace 2 días, te estás loca. ¿Cómo vas para Mariara? Me escribe uno, eso es suicida lo que quieren hacer tu equipo. Es que nosotros, no, pero es que ahí no hay votos. Le digo, no, ahí hay gente. Yo no estoy detrás de votos, yo estoy detrás de gente. Hay gente que está sometida, que está aterrada, ahí es donde tengo que ir. Vanessa, no lo podías creer. Empezamos a recorrer esto, te digo, hace 2 días. Y ha empezado a salir la gente de los comercios con banderas, gritando, llorando. Todos los camioneros tocaban las cornetas. Hasta que pasamos por una escuela. Los muchachitos chiquiticos salieron, gritaban con las maestras. Entonces yo te digo, quienes están aquí en Caracas, no entienden. Y hacen todos estos análisis, ¿sabes? Muy iluminados, pronósticos, los escenarios, 50.000 escenarios, 10.000 variables, donde están todo lo que piensa el mundo entero. Hay una variable ausente. ¿Sabes cuál es? Bueno, la gente. Bueno, aquí hay 2 partes, ¿no? Tú mencionabas la parte de los sacrificios y después los logros. Y al final eso tiene que ver con cuál es el sentido que esto tiene, o sea, por qué lo hacemos, cuál es el propósito. Y es algo que es lo que le da sentido a tu vida. Y yo siento que soy el resultado oye, el ejemplo de mi familia, de mi abuela que amaba, de mi papá y mi mamá, o sea, de un entorno muy cercano que además me enseñó a querer profundamente este país y a sentir que tengo una responsabilidad con el destino de Venezuela. Y por la otra parte, yo amo la libertad, solo consigo mi vida en libertad. Entonces, ¿qué hago yo hoy? ¿A qué he dedicado mi vida? A luchar por la libertad de Venezuela. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, el tema de los sacrificios, yo creo que el sacrificio más grande lo ha hecho mi familia, sin duda. La gente que más me quiere. Por supuesto, empezando por mis 3 hijos, que no están aquí. Y no están aquí, de alguna manera, por culpa mía. Y eso obviamente a mí me genera una enorme culpa con ellos, porque yo les he quitado a ellos la presencia de su mamá en momentos muy importantes de su vida. Porque no empezó en el 2012. Yo antes, recuérdate, estuve trabajando mucho tiempo en Súmate. En el 2002, claro. Claro, entonces allí arranca. Entonces fue toda la infancia de mis hijos. Vivir expuestos al ataque a su mamá. El ataque físico por una parte, pero también el ataque, digamos, moral, que quizás es lo que más daño nos hizo a todos. Entonces, yo siento que mi mamá ha sufrido muchísimo, ha sufrido en la salud. Mi papá, porque bueno, nosotros somos puras hembras, entonces yo era como el hijo varón que seguía sus pasos. Yo estudié ingeniería igual que él, yo me preparé para ser gerente y de la noche a la mañana, bueno, el país me llamó y yo lo dejé todo. Entonces él, yo creo que también tuvo como una pérdida, yo no diría una decepción, pero sí un vacío, pues. Entonces la familia propaga duro y te diría mi marido Gerardo, que vive con la angustia permanente y la ausencia muchas veces, que es muy difícil de procesar. Usted tiene provisión de salida del país desde el 2014, ¿no? Y también la provisión de viajar dentro del territorio nacional en avión. ¿Cómo han podido usted conciliar con los tiempos precisos que necesitan sus hijos para su desarrollo emocional? Por ejemplo, una graduación. ¿Cómo ha podido, ya desde esta fecha, casi 10 años, 9 años para ser exactos, cumplir con los momentos más importantes de sus hijos? Yo he caminado muchos desiertos, sola. Yo siento que mi vida ha sido todo el tiempo como nadar en contra de la corriente. Es imposible que puedas hacer esto.
porque no vienes de la izquierda, es imposible que con esa familia tú puedas lograr un proyecto, las mayorías te apoyan, es imposible que siendo mujer, es imposible que siendo divorciada, todo era imposible. Y hubo momentos de mucha soledad, pero hoy no, hoy siento que el país me ha abrazado y yo también lo abrazo. Y siento esta conexión con los venezolanos en el mundo y ciudadanos del mundo que asumen la lucha venezolana como propia. Y es muy poderoso. Ustedes no se imaginan, cuando escuchamos un referente en Colombia, en Brasil, en España, decir, la causa venezolana es nuestra, porque es nuestra. O sea, imagínate lo que sería el fracaso de esta lucha este año para Colombia. La ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. La expansión de la desestabilización política. Venezuela se ha convertido en el enclave de la guerrilla, de los carteles del narcotráfico, la puerta de entrada de Rusia, de Irán a América Latina. Es decir, esto no es solamente poder salvar un país, Venezuela, esto trasciende las fronteras venezolanas. Y América Latina tiene que asumirlo como tal, porque además son los países de América Latina y son sus gobiernos quienes más van a padecer el fracaso si Maduro, por las malas, como él dice, pretende arrebatar, o si por las buenas, con el acompañamiento de todos, nosotros podemos avanzar hacia una solución, una transición negociada, que por cierto se quedaría hasta el 2031 el régimen, ¿no? Es que es la consolidación de un sistema de mafias, porque nunca como hoy hemos estado en esta posibilidad. Por primera vez en 25 años vamos a una elección presidencial donde estamos 80-20. Por primera vez. Nadie lo duda que aquí hay una elección con cierta competitividad y sería una derrota aplastante del régimen. Sería una victoria enorme de la sociedad venezolana. Por primera vez en 25 años. Entonces, por las malas no es sostenible. Puede ser muy doloroso, pero no es sostenible. Por lo tanto, el mensaje a Maduro ha sido, y a los amigos de Maduro, los aliados de Maduro, el escenario que más le conviene a Maduro es una transición negociada, donde puedan haber garantías para todas las partes. ¿Tú has hablado con Maduro? No. ¿Con Diosdado? Nunca. ¿Con Delcy? ¿Con ninguno? No. ¿Nunca te han ido a decir, lo ofrecemos y váyase? Nunca. Como se lo hicieron a tantos. Nunca. Nunca. No. Y cuando te pregunto sobre la soledad de América Latina, el apoyo de los otros presidentes, digamos, yo entiendo que es una consolidación política muy compleja si Maduro permanece en el poder hasta el 2031, sobre todo porque los que están esperando para irse son muchos, millones de venezolanos, ¿no? Aún más, ya se han ido 4 o 5 millones, serían más. ¿Qué dicen los vecinos, los presidentes? ¿Tu relación con Petro, tu relación con Lula, con Boris, cuál es? Bueno, son casi 8 millones de venezolanos que se han ido, la cuarta parte del país. Y te digo, sería brutal lo que pasaría. La gente además, no porque lo digan las encuestas, que lo dicen, que más del 30% se iría del país. Lo que me dice la gente en la calle. O sea, esta es mi última esperanza, yo estoy aquí aferrada de esto. Por eso que estamos viendo esta maravilla que está ocurriendo en términos de organización, movilización del país. Mira, hay de todo. Yo creo que hay países que han sido realmente solidarios y firmes, más allá de las afinidades o amistades que puedan haber, pues Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, o sea, hay países en Centroamérica, Costa Rica, o sea, con la aberración de la habilitación ha sido una manifestación masiva, o sea, de los congresos, ¿no?, parlamentarios. Yo sí espero que por razones obvias, porque son nuestros vecinos principales, por parte de Colombia y de Brasil, que además sería el mayor impacto en el caso de una ola migratoria, y porque tienen vínculos con Maduro, y porque han dicho públicamente que están a favor de un proceso electoral cumpliendo el acuerdo de Barbados, que claramente Maduro lo está violando de la primera a la última letra. Claro, porque lo que implicaba era que tú podías ser candidato. Absolutamente. Primero punto uno. Y Alex Saab venía. El punto 1 del acuerdo de Barbados establecía que las partes escogían sus candidatos a través del proceso o el método que ellas quisieran. Sobre la negociación que hubo con los Estados Unidos, yo no conozco los detalles en intercambio de prisioneros, eso es otra cosa. Pero lo que se firmó en el acuerdo de Barbados es que habría un proceso electoral con un ambiente de paz, de respeto, de movilidad, libre movilidad, de acceso a los medios de comunicación, como tú nos dices. Yo hice una campaña completa, sin una entrevista en televisión nacional. Y hoy en día, mira quiénes entrevistan.
y a quien no entrevistan, los llamados medios privados. Pero hemos superado todos los obstáculos. Y la gente apostaba que no iba a ir nadie a las primarias. Porque no había medios, porque no nos prestaron los lugares, porque no había plata, porque no había transporte, porque no había gasolina. Casi 3 millones de venezolanos. Eso es monumental. Es el hecho político y cívico más importante de este siglo para nosotros. Y es un hito que establece el cierre de un ciclo político. Algunos lo quieren borrar ahora, pero recibimos un mandato, nos dimos un mandato y los vamos a cumplir. Y eso es lo que significa hasta el final. No nos van a parar. Físicamente. Hablamos sobre momentos de gran valor para la familia, pero también es normal en la adolescencia, en el proceso de construcción que uno tiene en la vida como ser humano, pasa de la adolescencia a la adultez, también pueden venir los reclamos. ¿Hay reclamos por parte de tus hijos? ¿Hay reclamos por parte de tu familia? Por distanciar o ponerlos en un segundo plano por encima o porque encima está el país. Sí los hay, sí los hay. Y yo los entiendo, yo los entiendo. Y tienen razón, ¿no? Porque hay veces que estamos todos menos tú. Entonces no hay derecho que nos hagas esto. Tienen razón. Y tienen razón. Yo trato de desdoblarme. Pero al final, bueno, y mi papá siempre me decía, pero es que tú, ¿qué? Que tú eres masoquista. Entonces, yo digo, no, papá, pero la culpa la tienes tú. Porque tú me educaste así, tú y mi mamá me enseñaron así, que uno tiene que ser responsable y que si uno se compromete a sus cosas las tiene que hacer bien y hacer hasta el final. Y yo no falto a una sesión de la Asamblea Nacional y yo no faltaba a un compromiso y yo soy puntual. Entonces, al final las culpas las tienen ustedes que nos han enseñado, ¿sabes? Que la palabra es importante y vale más que cualquier otra cosa en la vida. Pasemos al plano profesional, a tu elección, el país. Hablemos sobre la figura femenina en el poder. Los venezolanos parece que podemos estar preparados para ese paso, pero no se ha dado en definitiva. ¿A qué se debe que el liderazgo femenino en Venezuela no haya llegado a una tribuna un poco más exigente, más alta? Los egos masculinos predominan, se subestima a la mujer, hay miedo a esa transición, María Corina. Yo creo que hay muchas cosas, y te diría que no es solamente en la política. Veamos otros sectores, o sea, ve las empresas privadas, las juntas directivas. Yo creo que indiscutiblemente ahí no hay un equilibrio, sobre todo cuando la mujer venezolana ha sido tan activa tan protagónica. Absolutamente, sobre todo en las luchas políticas de estos últimos 20 años, ¿no? Yo creo que una razón tiene que ver con la enorme responsabilidad desproporcionada que tiene la mujer en el manejo y el sustento de la familia. Cuando tú ves que el 60%, ahí las cifras a veces se contradicen, de los hogares solo tienen la figura de la mamá, la familia matricentrada. Entonces, meterte en estas cosas implica que tienes que dejar la familia, y no puedes porque la familia depende de ti. ¿Entiendes? Entonces yo también soy divorciada y sé lo difícil que es, oye, tener en tu casa tus 3 muchachitos y a las 10 de la noche, a las 11 de la noche no has llegado. ¿Entiendes? O sea, ¿quién te los cuida? Te vas a ir una semana. Entonces, estas son cosas que para la mujer venezolana que tiene tanta responsabilidad, que también mucha responsabilidad en el plano comunitario, cuando tú ves que 7 de cada 10 personas que están muy activas en las comunidades somos mujeres. Entonces, tú tienes como muchas cargas y entonces te hace difícil, o sea, poder asumir responsabilidades que involucra, oye, dejarlo todo. Yo creo que eso tiene que ver. Ahora, esto está cambiando y si algo yo quisiera dejarle a la mujer venezolana es la posibilidad de decir, tú sí puedes, o sea, échale visión, dale, no estás sola, o sea, ayudar, porque sí creo que a mí me encanta trabajar con mujeres y me encanta trabajar con hombres, o sea, yo no creo que tú le vas a dar la oportunidad a una persona por ser mujer, sino por ser mejor. Yo creo en eso, en el su capacidad. Y creo que las mujeres somos maravillosas para complementar equipos en todos los sectores. Ahora, esto está cambiando. Y sí te voy a decir algo. Quizás cuando yo empecé en esta actividad política, primero con Súmate y esto, en estos últimos 20 años, ser mujer era un hándicap, ¿no? Y la gente lo veía, no, chica, o sea, no va a llegar a ninguna parte porque este país es machista, esas cosas que dicen. Y yo ya entraba a reuniones donde habían 25 tipos y yo era la única mujer. Yo, no, un momentico. O sea, pero eso cambió. Hoy yo creo que el hecho de ser mujer es un gran activo, una gran fortaleza en la dinámica que está viviendo Venezuela, porque Venezuela quiere cambios en todos los planos.
Y entonces tú no ves, cuando yo voy por la calle y la gente me dice, aquí hace falta una mujer que ponga orden. y yo creo que hay esa conciencia de que de alguna manera las mujeres siempre tratamos de mantener a nuestra familia unida. O sea, cuando los hijos pelean, cuando hay un conflicto, siempre estamos tratando de mantener armonía. Yo creo que de alguna manera el país necesita eso también. Justicia y perdón. Firmeza, pero también protección. Entonces yo creo que de alguna manera la mujer y la madre venezolana en nuestro imaginario, en nuestra cultura, tiene esas cualidades y eso es súper importante en estos tiempos. Por eso yo le digo al presidente de la República, no se equivoque, presidente, respete a las mujeres, porque las mujeres venezolanas no le tenemos miedo y evidentemente el presidente a nosotros sí. Hicimos las primarias y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los sectores de oposición y a los partidos, porque es decir, es transferirle el poder a la gente. Y fueron unas primarias impecables. Que a algunos no les gustó el resultado, esa es otra cosa, dentro y fuera del país, pero yo saqué más del 92% de los votos. Entonces, hay unidad. Y cuando votaron por mí, la gente me conoce, sabe lo que creo, lo que soy y para dónde vamos juntos. Y yo sé que esto, mucha gente lo ve oscuro en este momento, difícil. Y dice, Maduro no va a entregar el poder, como ha dicho, ni por las malas. Pero recuerdo y regreso a este punto, el poder de la gente. Esto es muy, muy grande, muy profundo. Esto se trata de salvar a nuestro país, se trata de salvar a nuestras familias. Y no hay fuerza más poderosa que el amor. Y eso es lo que hoy nos mueve. El amor a la libertad, el amor a nuestro país y a nuestros hijos. Y es una fuerza indetenible. Y lo vamos a lograr. Y hoy los necesitamos. Pero tengan confianza. Lo vamos a lograr. Están pasando muchas cosas en el país, Luis, muchas cosas. Y hay cosas que son silentes y después empiezan a agarrar más y más y más fuerza. Yo creo que Venezuela está en un momento donde quiere un cambio real y profundo. Y está buscando algo totalmente distinto. Yo reconozco que cuando yo por mis primeros pasos en la política y empezaba a criticar el socialismo, la gente me decía, pero se volvió loca. Si este país es socialista, si este país solo ha vivido el socialismo. Yo llegué a hablar de capitalismo popular y ahí decía, no, es verdad, la perdimos. Pero yo digo, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo estoy convencida que Venezuela necesita, dejar atrás un socialismo que es pura mediocridad, que al final es miseria, que al final trae violencia, trae separación, oscuridad. No vale, yo quiero un país de gente rica, pero rica ganado con trabajo. Y es riqueza no solamente material, que tú vivas bien, pero riqueza intelectual, riqueza cultural. O sea, eso es lo que yo creo. Y claro, después de todos estos años del chavismo y antes, donde se trataba más bien de exaltar la pobreza, pero la pobreza del otro, yo sí creo que yo de alguna manera planteé una ruptura. Una ruptura no solamente en el plano doctrinario, en los valores. Y eso al principio, te confieso que me costaba y la gente me decía, bueno, puede ser, pero eso jamás va a penetrar a la Venezuela futura profunda. Eso no va a subir cerro. Es todo lo contrario, Luis. Mira, yo en las primarias, cuando me lancé a la Asamblea Nacional, gané en todos los centros menos 2. En un centro, en Los Chorros, donde votaba la mitad era de mi familia, y el otro, un centro Chacao, en las zonas más bien rurales y populares, tuvo un apoyo enorme. ¿Por qué? Porque yo creo que en la sociedad venezolana hay una dimensión aspiracional y sobre todo en la mujer. Y la gente quiere autenticidad, no uno que se parezca a una versión, tú sabes, tapa amarilla del chavismo. No, la gente quiere autenticidad. Dime tú quién eres y qué quieres. Yo creo que eso hoy es una demanda súper mayoritaria. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, que a ellos no les guste, porque lo que quieren es la entrega y la comodidad de un acuerdo de cúpulas allá ellos. Pero el pueblo de Venezuela nosotros sí lo sabemos y lo sabemos bien. Hablando sobre los sectores populares, ya que los tocas, normalmente hay señalamientos, ¿no?, que puedan distanciar su discurso de estos sectores. Dicen que si bien usted puede representar la voz de la oposición, hay una mayoría que no se siente conectada con usted. ¿Qué nos dice sobre
esta frase que siempre circula en la idea de María Corina. Bueno, en primer lugar, yo no divido la sociedad en clases. O sea, esto es una cosa totalmente superada. O sea, yo creo en el individuo, en el ser humano. Y yo creo que hoy en día los venezolanos nos une una aspiración de poder vivir con dignidad. Y sin libertad no hay dignidad. Y sin propiedad no hay libertad. Entonces, tú te vas a cualquier hogar de Venezuela, los que están pasando mucho trabajo por la situación económica, o los sectores rurales que están incomunicados o que están viendo, o sea, pasando una pela dura porque aquí se está acabando con el sector agroalimentario, entre otros. Y al final la gente quiere eso, y yo lo que encuentro es un enorme entusiasmo por lo que nosotros representamos en términos de ese cambio. Y la verdad es que a mí nadie en estos entornos de gente echándole pizón, de las personas que están en el sector informal, transportistas, campesinos, jamás ha hecho referencia a que si tú eres una cifrina, ¿dónde viene esto? Eso es chavista, eso no es venezolano. Yo no juzgo a la gente por dónde viene. Yo le doy gracias a Dios, porque yo tuve una familia extraordinaria de gente decente, buena y trabajadora. Y mi papá y mi mamá siempre me decían, el que más recibe, más tiene que dar. Y tú tienes una responsabilidad con este país. Yo me siento orgullosísima de mi familia. O sea, mi tío abuelo que trajo la luz a Caracas, con la electricidad de Caracas. Mi abuelo que fue un hombre, un empresario honesto y amado por sus trabajadores. Mi papá que todo el mundo lo ve como uno de los grandes baluartes del empresariado, con una enorme visión y que siempre pensó, es en Venezuela que vamos a invertir, en Venezuela que vamos a desarrollar, hay que invertir en educación, en formación de la gente. Mi papá, cuando tú le dices tantas empresas que fundó y tal, ¿qué es lo más importante que tú hiciste en tu vida? Mi papá dice, fundamental, un centro de formación técnica, donde llegaban jovencitos, a veces sin haberse graduado, y terminaban ocupando posiciones gerenciales y de ingenieros en las empresas. ¡Wow! O sea, ese es mi legado y me siento súper orgullosa. Y ojalá algún día, Luis, ojalá algún día mis hijos sientan que yo he contribuido al legado y a sentir una responsabilidad con este nuestro país. Hemos llegado por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. ¿Cómo responde María Corina a veces a esos señalamientos donde se le acusa directamente de ser uno de los factores, uno de los factores que más divide a la oposición? Que usted justamente es esa pieza que no permite que la oposición pueda engranar en su totalidad. Bueno, tú comprenderás, me lo dirían antes de estos últimos espectáculos, porque todo lo que ha demostrado es que, como yo les decía, yo no quiero estar unida ni con cómplices ni con corruptos. O sea, el país no se lo cala más. O sea, yo creo que todo ese cuento de no importa lo que hagan de este lado porque son los tuyos. Y bueno, como ellos hacen trampa, entonces también aquí se hace trampa. Lo que es igual no es trampa. Le digo, señores, eso nos convierte en un país de tramposos. De cómplices. Y yo quiero que un país donde nadie haga trampa. Entonces yo sí creo que es un momento de una enorme cohesión de la gente. Y fíjate, no es en un plano doctrinario, que es importante, porque yo creo que, oye, el país tiene que saber cuáles son tus ideas y qué piensas hacer tú para cambiar y no volver para atrás, sino mira para adelante y recuperar todos estos años de destrucción y retroceso. Pero es que yo creo que hoy en día la cohesión es alrededor de valores, de la honradez, de la responsabilidad, de la excelencia. Nosotros no tenemos que conformarnos a ese cuento que, quiero votar con un pañuelo en la nariz. ¿Por qué? La gente que dice, bueno, es que yo quiero un país normal. No, yo no quiero un Carrizo, un país normal. Yo quiero un país excepcional. Entonces yo creo que todo este tema del chantaje de esa unidad quedó totalmente superado con estos eventos y ellos se encargaron, y saben de quién estoy hablando, ellos se encargaron de dejar las cosas claras y que al final la gente pueda juzgar las posiciones de cada quien. A través del tiempo, ¿cuál adversario o qué compañero de lucha o figura de la oposición ha mantenido el respeto por usted? Oye, muchísimos. Y uno tiene que ser justa y por eso no se puede generalizar.
en todas las organizaciones sociales, como en todos los partidos políticos, hay gente honorable. Y lo estás viendo ahora, que con todo esto que está ocurriendo, el repudio que se está produciendo en sus propias bases. Y yo tengo amigos, y gente, oye, que yo he puesto mi vida en sus manos y ellos han confiado en mí en todos estos pocos años luchando en la mayoría de los partidos políticos. Tú me dices que yo te nombre algunos, mira, yo te diría Antonio Ledesma, sin duda. O sea, yo confío en él. David Molansky, que estoy hablando de distintas generaciones. Helen Fernández. O sea, estoy tratando y lo hay indiscutiblemente en las iglesias, en las organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo mentores, el profesor Germán Carrera Damas, y es gente maravillosa con la que hemos compartido y yo aprendo muchísimo todos los días de los chamos que recién se están metiendo en la política, que es una belleza, porque es una generación que está viendo la política distinta como la vi yo. Yo decía, yo lo último que voy a hacer en mi vida es político. La veía como una cosa, ¿sabes? Como sucia. Yo decía, primero astronauta. Y hoy yo digo, oye, qué error tan grande, porque la política yo creo que es el oficio que tiene la mayor responsabilidad, porque tú puedes tocar y cambiar muchas vidas. Porque además tú sirves y tú modelas. Entonces allí hay una capacidad de influencia enorme, para bien o para mal, y si no, nada más veamos lo que ha sido el chavismo. María Corina, usted ha sido señalada públicamente, incluso en un espacio del gobierno. Usted es constantemente una de los agentes o la información o el centro del espectáculo de algunos personajes del gobierno, pero sobre todo señalan sus planes constantes conspirativos contra el chavismo. Se le ha señalado, y públicamente usted también lo ha dicho, sobre el apoyo que necesitáramos en algún momento, una intervención militar, el apoyo a una intervención extranjera, pero también se le ha señalado un tema tan delicado como el magnicidio. ¿Cómo enfrenta tal vez estos señalamientos constantes donde lo que buscan es justamente hacerla más vulnerable? Mira, yo tengo un amigo que me dice, un chamo abogado, me dice, tú tiras el código penal y en la página que salga, esa tú la tienes, tú tienes toda la barajita. Nos acusaron de magnicidio y decía, bueno, esta es nueva. Y yo le dije a Maduro en su cara, ven para acá, déjame decirte una cosa, pana. Yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia. No es muerto, es preso. Así que vele con ese cuento a otro. Y esa vez fue una vez muy dura, porque mi abogado me dijo, si vas para la fiscalía que te citaron, no vas a salir. Y me dijo, habla con tus hijos. Fue muy duro, porque cuando tú ves a tu hija llorar y decirle, ok, puedes llorar aquí conmigo, pero mañana no puedes llorar, porque ahora tú quedas al frente de esta casa. Es difícil, pero al final el régimen tiene calibrada a la gente. ¿Tú crees que ellos no me tienen a mí investigada de arriba abajo, chicos? Ellos saben quién soy yo, saben de qué vivo yo, en qué trabajo yo. Y como yo digo privado, lo mismo que digo en público, me importa tres pepinos, que me graben, que me sigan. El SEBIN detrás de mí. Yo me acuerdo una vez, íbamos camino a Huila, era tardísimo, zona súper peligrosa, y se nos pichó un caucho. Y entonces tenía 2 carros del SEBIN, yo cambiando el caucho, y los tipos mirándome. Le digo, no. Me baja y le digo, ven acá, caucho, lo cambian ustedes. Porque no es que me tienen a mí, tú sabes, a monte todo el día. Ahora, aquí, ayúdame a cambiar el caucho. Entonces, al final, ellos saben quién soy yo. Y yo creo que hoy en día el país también lo sabe. Tan democrático es este socialismo, que bueno... y que la diputada Machado, con todo respeto, me ha dicho que me prepare para entregarle la banda. Yo le digo, bueno, suerte, le deseo suerte. Es democracia, pues. Confrontaciones, Hugo Chávez, ahí emblemáticas, sobre todo ese dime y diretes donde 2 frases tomaron la atención pública y se mantienen. Águila no caza moscas y expropiar es robar. ¿Qué pasó después de ello? Y sabemos lo que ocurrió públicamente, pero ¿qué pasó luego de ese encuentro ya más íntimo entre Hugo Chávez y usted? ¿Lo hubo? A ver. Presidente, tenemos 8 horas 8 escuchando Ajá. usted describir un país
muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Allí hemos llegado al extremo. Bueno, yo te diría lo que pasó antes. Chávez me calibró mal. Cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar. Cuando se ha dedicado Robar. a insultar, sí. Me calibró mal. Él creía, posiblemente por ser mujer, que podía, tú sabes, seducirme con el poder, ¿no? Y quizás la gente no se dio cuenta, pero ese día él entró directo donde yo estaba, me empezó a hacer comentarios tratando de provocar sonrisas de mi Empatizar. parte, ¿sabes? Sí. Condescendiente. Y a lo largo de sus 9 horas de perorata se metió algunas veces explícitamente conmigo y mi familia y otras veces no, pero eran mensajes dirigidos. Y estaba provocándome. Chávez buscó provocarme. Bueno, salió provocado. Tú le dirás hoy al país, como me dijo una señora en Ciudad Bolívar, quién es el águila y quién es la mosca. Sépanlo bien, nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar, aquí nadie va a detenerse, no vamos a retroceder. ¿Qué ocurrió para que usted saliera de la asamblea golpeada? Más allá de los incidentes que fueron públicos y notorios, más allá de la persecución política que usted ha vivido, habló del SEBIN, habló también un poco de todos los atentados que ha sufrido en Bolívar, podemos replantear uno que me viene a la mente, pero ¿qué ocurrió en la asamblea para que la señora Nancy Asensio directamente la golpeara? Siempre ese incidente queda como uno de los precedentes más dantescos dentro de la discusión de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque mostró la degradación. No quiero hablar del hemiciclo en sí para no señalar un grupo, pero ¿qué pasó para que usted saliera agredida ese día? Y tienes razón, el hecho que haya sido en la Asamblea Nacional. Mira, Luis, yo, como te digo, yo nunca pensé ser política, pero cuando yo fui elegida como diputada, yo sentí como un honor tan grande. Mira, que cuando yo pisaba la Asamblea Nacional, yo me vestía bien, yo llegaba súper puntual. O sea, yo decía, yo estoy entrando a un lugar donde yo estoy representando a la gente. Para mí es un lugar sagrado en una república. Y yo creo que lo que pasó allí fue que ella recibió, obviamente, una orden. ¿De quién ya se conoció? No, yo creo que está claramente Diosdado Cabello, pero seguramente muchos otros, ¿no? Eso fue una emboscada. Acaba de ocurrir la elección presidencial. Yo por la calle del medio dije, Maduro no es presidente porque no ganó, más allá de lo que haya ocurrido con ese resultado y su defensa. Para mí Maduro no es presidente desde ese año que se robó esa elección. Y ellos necesitaban callar eso. O sea, y allí ellos dijeron, el que no reconozca a Maduro, o sea, lo vamos a sacar a patadas. Y así fue. Llegamos y cerraron las puertas de la asamblea, tumbaron la señal de internet, robaron los teléfonos que estaban grabando a las personas que estaban arriba sentadas viendo el hemiciclo, en la tribuna. Y bueno, obviamente yo era un blanco. Me reventó la nariz, la boca. Pero la segunda vez que te agreden estabas al lado de Diosdado Cabello. Y esta diputada volvió por detrás, me agarró por el pelo, me tiró contra el piso. Y esta mujer, yo estaba de espalda atendiendo a otra persona que habían golpeado. Me llama y cuando yo me volteo, me metió el papel por la nariz y me tiró al piso. Se ve que le habían dado la instrucción de que la cosa era contigo. Ella se encargara de ti, pues. Realmente me tiró al piso. Te soy franca que yo no sentía dolor. Yo en ese momento no sentía dolor, yo sentía la indignación de lo que le estaban haciendo a la institución. Y yo lo único que pensaba por dentro, coño, que mis hijos no estén viendo esto, O sea, como mamá yo decía, me da terror porque... Y bueno, nada, yo me levanté y yo fui a reclamarle al teniente Cabello. O sea, para esto, abra las puertas, o sea, pare esto. Y cuando yo le estaba reclamando, la mujer volvió y me agarró por detrás, por el pelo, y me tiró contra el piso y me empezó a caer a patadas. Y me empezó a patear. Allí, al lado de Diosdado Cabello. Y yo veía a los hombres, diputados del chavismo, viendo esto, y en un momento veo a Cabello se está riendo. ¿Y Diosdado no hizo nada? Sí hizo. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se reía. Y ahí sí fueron varios, obviamente, colegas, iban a sacarme del piso, levantarme del piso.
Y yo ni me imaginaba que yo tenía la nariz fracturada, tuve 5 fracturas, etcétera y tal. O sea, yo no me dolía, de verdad te confieso que no me dolía, pero sentí un golpe mortal a la república y a la institucionalidad democrática, sí señor. Pero me dio más fuerza. Y eso sí es un aprendizaje, de verdad. Yo creo que a veces uno no se da cuenta, pero los golpes que no te tumban, o te tumban y te levantan, fortalecen el espíritu, fortalecen el carácter. Tú me preguntas hoy, yo veo una oportunidad. Yo la veo. Mira, hace un año y piquito, cuando en noviembre del 21 yo planteaba que había que buscar una elección de un nuevo liderazgo, la gente me decía, tú estás loca, eso no va a ocurrir, el G4 no va a soltar el poder, etcétera. Y yo sé, yo se veía difícil, pero todas las cosas que han venido pasando, que la gente ha abierto los ojos, la gente dice, yo no me calo que ustedes decidan, porque aquí nos estamos jugando no solamente nuestra vida y la de nuestra familia, es el futuro de Venezuela como nación, la existencia de Venezuela como nación, que esta es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y por eso la gente dice, es el momento de la gente, yo decido. Entonces, yo sí creo que la primaria hoy en día tiene una alta probabilidad de ocurrencia, aunque desde luego, tanto el régimen como otros sectores van a tratar de impedirlo. El tema es qué hacemos nosotros. O sea, ya sabemos lo que ellos van a hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, la gente. Y yo creo que ese día, ¿tú te imaginas lo poderoso que puede ser? Esto me lo decía una señora el otro día en Valencia. Me decía, ¿cómo? No, mentira, esto fue en Marina. Me decía una señora, yo tengo mi hija en Houston y mi hermana en Tenerife. ¿Tú te imaginas que el mismo día esta chama sale en Houston, mi hermana en no sé dónde, yo salgo aquí, sale el de Perú, sale el de Chile? O sea, es unir a Venezuela en un anhelo de libertad, de dignidad, de justicia, oye, de amor. Entonces yo creo que esto es muy poderoso. Después viene esa segunda etapa de la primaria a la elección presidencial, y esa es clave, porque esa es la etapa de luchar para que efectivamente pueda haber un cambio político allí. Y no es una elección o una lucha electoral convencional de pitos y flautas, no me vengan con eso. Y el que te dice, ay, pero es que te tienes que calar este rep o estas maquinitas, porque esas son las que van a ver en el 24, entonces él no está dispuesto a luchar en este periodo. Ya tiraron la toalla. Por eso son que yo digo que esos son los derrotados. No, señor. Nosotros vamos hasta el final, Luis. Yo voy hasta el final en esta lucha. Y va a ser ganar en estos 2 hitos y avanzar juntos en una tercera etapa complicada de una Venezuela que nos la dejan a oscuras, pero donde vamos a sembrar la luz, ¿vale? Y nos vamos a encontrar. Y va a ser un país del que nos vamos a sentir profundamente orgullosos de ser venezolanos. Una Venezuela donde existir orden, justicia, donde tú vas a poder vivir bien, y lo más importante de todo, Luis, es un país donde vamos a traer de vuelta y unir a nuestra familia. Yo le voy a poner la bendición a mis hijos todas las noches, donde tú vas a poder ver crecer a tus nietos, donde tú vas a poder jugar, yo digo que hay maneras con los panas, o sea, donde vamos a poder, ¿sabes?, pasar las Navidades juntos, y donde le vamos a dejar a nuestros hijos un país que sea un orgullo, de verdad. Y esa Venezuela es posible y nos tocó a nosotros. Y si no lo somos nosotros, ¿quién? Y lo vamos a hacer bien. Tú vas a ver.